Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto. Muy buenos días también a todos los televidentes que a esta hora de la mañana están pendientes de la señal de Canal 21 y sus empresas aliadas, pues, y con mucho gusto hablamos de los temas hacendarios y de aquellas cosas que le inquietan a la población. Sin duda alguna, las actividades alrededor del tema de presupuesto, al tema de manejo de fondos, el tema de transparencia han sido los que han estado copando, sin duda alguna, las discusiones permanentes y frecuentes que ha tenido, ministro, y que lo ha llevado a enfrentarse incluso no solo a la Asamblea Legislativa, al escrutinio mismo que buscan los diputados, sino que también hasta la misma Corte de Cuentas de la República, que por cierto, a la cual usted demandó precisamente por hacer público información que a su criterio no debió haberse dado. Comienzo con esto. Sí, bueno, Neto, ¿qué te puedo decir? En primer lugar, que la demanda no es contra la Corte de Cuentas de la República. Nosotros hemos dado todos los accesos, es más, damos todos los accesos a los señores de la Corte de Cuentas de la República para que puedan auditar todas las operaciones, tanto del Ministerio de Hacienda como de cualquier ministerio del Ejecutivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros demandamos, yo demandé, en mi calidad de ministro de Hacienda, demandé al presidente de la Corte de Cuentas por haber cometido un ilícito que está penado en el artículo 324 del Código Penal de 4 o 6 años de cárcel. Entonces, ¿por qué? Porque esta persona reveló información en una etapa en la que no nos han dado el espacio a nosotros para presentar explicaciones, y él sale a decir que llegaron a la conclusión del examen, pero a nosotros no se nos ha notificado ninguna comunicación preliminar. Entonces, está violentando el debido proceso y está usando como arma político-electoral la función de la Corte de Cuentas, y eso nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros hemos dado los accesos, como te digo, pero estamos a la espera de que se nos notifique. Todavía el día de ayer yo me retiré de mi despacho y la notificación de la Corte de Cuentas sigue sin llegar. ¿Cómo es posible, Ernesto, que se te acuse de algo pero no tengas espacio para defenderte? En un segundo término, el magistrado presidente de la Corte de Cuentas no podía tener acceso a los expedientes de la auditoría. ¿Por qué? Porque él es un juez de cuentas de la Cámara de Segunda Instancia. Es decir, él, al conocer un expediente de auditoría en la fase administrativa, está adelantando criterio. Además de eso, está violentando el principio de secreto profesional, porque él no puede conocer en esta etapa, hasta que pase a la etapa jurisdiccional. Entonces vemos que hay una intervención del presidente, del magistrado presidente, que recién fue electo, entre el bloque de partidos de Arena, FMLN y el PDC. Hay que recordar, Ernesto, que esta no es la primera vez que el magistrado presidente está envuelto en una digamos, en una controversia por revelar información. También pasó con el Ministerio de Agricultura. Y después, justamente después de eso, después de revelar la información al diputado Rodolfo Parker, mediante un mensaje de WhatsApp, cuando estábamos en una comisión, y eso todos los salvadoreños lo vieron, como el diputado Rodolfo Parker recibía información de parte del presidente de la Corte de Cuentas, y en ese momento él era magistrado. Justo unos días después de haber enviado esta información a Rodolfo Parker, entonces lo nombran como presidente de la Corte de Cuentas. Pareciera que es esto un premio, ¿no?, por haber entregado esa información. Yo espero equivocarme, pero eso pareciera. Lo que sí es cierto, Ernesto, y de lo que yo estoy completamente seguro, porque he trabajado en temas de auditoría, es que el magistrado Roberto Ansora cometió el delito de revelación de información en una fase que no debía. La auditoría todavía está en curso, no se nos ha notificado el posible hallazgo, y no hemos tenido ningún espacio para presentar la información de parte del Ministerio de Hacienda. Sí, quien debe de presentar las explicaciones necesarias somos nosotros, no él llegar a las conclusiones sin habernos consultado cómo llegar a esa conclusión. Nosotros tenemos que presentar pruebas de descargo, y eso fue lo que fuimos a denunciar, porque no vamos a seguir permitiendo que se sigan usando las instituciones para fines político-electorales. Ok, ministro, esto da paso para pensar de que hay como una especie de guerra de demandas. Por otro lado, el FMLN, y lo conversaba recientemente con la secretaria adjunta, lo demanda a usted por actos arbitrarios. Estamos en este tipo de, digamos, de escenarios
que de alguna manera algunos interpretan que es parte de lo que deberíamos de superar, especialmente cuando se trata de ver aspectos de manera muy puntuales, que ya lo vamos a abordar, como por ejemplo la postura que asume Fue-Milenio tras haberse aprobado los 2 decretos en la Asamblea Legislativa para el financiamiento de los 50 millones de dólares que necesita. De lo contrario estarían poniéndose en peligro proyectos como Periférico Claudia Lar, entre otros, pero este es un punto del que vamos a llegar. Sí. La demanda del FMLN, por ejemplo, que lo acusa por actos arbitrarios. En absoluto, Ernesto, yo no te puedo decir que yo estoy implícito en una guerra de demandas. Bueno, el FMLN pues, puede hacer lo que desee, pero pues todos sabemos cómo gobernó durante sus 10 años, todos conocemos los casos de Cifrido Reyes, todos conocemos los casos del Chaparral, todos conocemos diferentes casos como el Hospital de la Mujer y otros en los que ellos estuvieron involucrados o se les ha señalado, y ya todos conocemos cuál es, digamos, el récord del FMLN. Ahora, yo no estoy en una guerra de demandas, yo estoy justamente para dirigir el ministerio, para pues darle soluciones a la gente, y 2, también para respetar la legalidad de los procesos. Nosotros hemos tratado de llegar con ellos a consensos. Tú sabes, Ernesto, que yo he invitado a los alcaldes, he invitado a los diputados a que nos sentemos y logremos un acuerdo de nación para poder pagar el FODES. Les he dicho que vayan a mi despacho y ninguno de los dos se acerca. A mí me sorprende que justamente Comures llega a mi despacho en varias ocasiones y me dice, mire, ministro, necesitamos que nos pague el FODES. Mire, le digo yo no puedo pagarlo si no me restituyen los ingresos porque tengo problemas en la caja fiscal. A mí me gustaría tener todos los ingresos necesarios para poder cumplir con todos los compromisos, porque no solo es el FODES, nos olvidamos que hay proveedores del Estado, nos olvidamos que hay servicios básicos, nos olvidamos que hay otro tipo de prestaciones de servicios que no se han podido estar pagando en este momento justamente porque no hemos tenido los ingresos suficientes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Priorizar el gasto. Yo ya se los dije, yo no voy a dejar de pagar deuda externa por pagar el FODES. ¿Por qué? Porque la deuda externa nos va a causar un perjuicio mayor. Yo no voy a dejar de pagar salarios por pagar el FODES. No voy a dejar de comprar insumos médicos para pagar el FODES. ¿Por qué? Porque entonces causamos un mal mucho más grande a la población. ¿No se estaría incumpliendo la ley? ¿No estaría incumpliendo la ley, ministro? Constitucionalmente, Ernesto, ¿sí? Yo estoy obligado a priorizar el gasto. De hecho, hay resoluciones, una del año 2017, la resolución de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional el presupuesto general de la Nación del año 2017 en el año del FMLN, en el año en el que caímos en default. Esa misma resolución dice, ministro, usted está obligado a priorizar el gasto para evitar en primera instancia una afectación a la hacienda pública. Eso dice la resolución. Y en segunda instancia, una afectación a los administrados o a la población, que son los bienes que nosotros administramos. La medida no puede, de alguna manera, se estaría aplicando en la medida que también ellos la aplicaron, ¿no? ¿Sí? Justamente, nosotros, tal como te digo, Ernesto, estamos obligados a priorizar. Yo no puedo dejar de pagarle a mis inversionistas internacionales o a mis tenedores de bonos por pagar una obligación interna. ¿Por qué? Porque la forma de ponernos de acuerdo está en manos de los señores diputados. Lo que pasa es que ellos jamás aceptan su responsabilidad, pero todos los salvadoreños creo que lo tenemos claro. Todos sabemos que tanto Arena como el FMLN han estado bloqueando sistemáticamente los fondos en la Asamblea y por eso nosotros no hemos logrado restituir los ingresos y no podemos cumplir con todas las obligaciones. Algunos me dicen, pague el FODES porque del FODES dependen salarios. Uno, el FODES no es para pagar salarios. Dos, cuando voy a pagar el FODES y dejo de pagar salarios, por ejemplo, o dejo de pagar proveedores, cuando yo a un microempresario que es proveedor del Estado no le puedo pagar el servicio o el bien que él me vendió, él también deja de pagar planilla, él también deja de pagar a sus empleados. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Buscar soluciones en conjunto. Y yo lo he hecho, yo les he hecho el llamado al diálogo, he ido a la Asamblea en diferentes ocasiones y voy a seguir asistiendo, Ernesto.
voy a seguir llegando a dar todas las explicaciones. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros llegamos? Se alargan las discusiones de tal suerte que nunca llegamos a un consenso y nunca se toman decisiones, o nos pasa como pasó el día de ayer con el ministro Fran Alaví. Él estaba justamente a la hora que lo citaron, no recuerdo si era a las 9 o a las 10 de la mañana, y ni los diputados no pudieron empezar la reunión porque no había quórum. No llegaron a trabajar los señores diputados de la Comisión de Hacienda, cuando ellos mismos han estado diciendo que nosotros no nos gusta llegar a las comisiones. Nosotros llegamos a las comisiones, pero como yo lo he dicho en diferentes ocasiones, nosotros nos han puesto a trabajar, Ernesto, y no estamos para perder el tiempo. El día de ayer se le volvió a convocar al ministro Fran Alaví. De verdad, tuvo una paciencia el ministro y reprogramó a las 2 de la tarde. Ernesto, y en plena emergencia por COVID-19, porque el COVID-19 hay que recordarle a nuestra población que no ha terminado, pero algunos diputados siguen tomándose todo esto a broma. Ministro, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, El Salvador al borde de incumplir el convenio del reto del milenio. Ese es el comunicado que emite y publica este día la cuenta del milenio en uno de los matutinos, y en la que entredeja de ver aspectos muy preocupantes para el país, sobre todo cuando se trata de analizar estos 2 decretos aprobados por la Asamblea Legislativa, en la que se hace y se quiere y se pretende honrar el compromiso precisamente de los 50 millones para que el gobierno cumpla con la cuenta del milenio, con el reto del milenio, y de alguna manera pues se pueda mantener vigente lo que serían estos proyectos que ya vamos a hablar. Ahí está parte de ese convenio, ya lo hablamos. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en este primer día de diciembre, 1 de diciembre de 2020. Vamos en curso ya en esta maratónica carrera de contar los días y la culminación del año. Seguimos en esta segunda parte conversando con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y ahora hablamos precisamente sobre este comunicado que emite la cuenta del milenio sobre El Salvador al borde de incumplir el convenio del reto del milenio, en la que, entre otros aspectos muy puntuales, dice que el lunes 30 de noviembre, es decir, el día de ayer, sin embargo, Fomilenio, dice, recibió una comunicación de parte del Ministerio de Hacienda en la que se le informó que los recursos de la fuente a la que hace referencia en los 2 decretos mencionados, es decir, los decretos aprobados por la Asamblea Legislativa, no están disponibles debido a que previamente fueron aprobados para otros destinos en el decreto original que fue el reformado, que es el decreto 640. ¿Es cierto esto? Sí, tal cual, Ernesto. O sea, no está mintiendo entonces. No, sí, yo envié la comunicación a la corporación, a Fomilenio 2. Tuve conversaciones con los fondos se trasladaron tuve conversaciones para con las personas que conforman Fomilenio. Nosotros anunciamos, Ernesto, si tú lo recuerdas, ¿sí? Creo que fue el 15 de octubre que nosotros anunciamos, el presidente en una cadena nacional, Ernesto, en cadena nacional, el presidente de la República dijo que los fondos del fideicomiso ya estaban disponibles para todos nuestros micro y pequeños empresarios, que de hecho ya están disponibles y están depositados en Bandesal. Sí. Entonces, en esa misma conferencia, el presidente anunció que iba a retirar la iniciativa de ley. ¿Por qué? Porque íbamos a usar las facultades que el mismo decreto 640 le da al gobierno de la República para implementación de los fondos, porque estos fondos tenían destino cierto e implícito dentro del mismo decreto 640. Ya te dice el artículo 2 cómo se van a distribuir, por eso el mismo artículo 12 del decreto 640 también le otorga facultades al gobierno de la República para su implementación. Entonces nosotros retiramos la iniciativa de ley, por tanto ya la Asamblea Legislativa no podía jurídicamente darle iniciativa de ley o volver a retomar la discusión de esa iniciativa, porque yo personalmente fui el 16 de octubre a retirar la iniciativa por los 354.2 millones. Y esto lo saben los señores diputados. 2,
el decreto ya había sido ejecutado. ¿Y cómo pusimos a disposición los fondos de los micro y pequeños empresarios? Pues, entonces, ellos lo que hicieron es mentirle a Fomilenio, porque este fue un invento de ellos de última hora. Nadie sabía. A mí no me lo consultó la Comisión de Hacienda, ni se lo consultó a Fomilenio. Y ahí dentro de esta partida. Ahí ya hay ruptura, primero, del principio de discusión parlamentaria. Okay. Cuando yo me di cuenta que ellos estaban tramando a hacer esa aprobación, yo puse una serie de tweets ese mismo día, advirtiéndole que esos fondos no estaban disponibles porque ya se habían ejecutado en los destinos que ellos mismos autorizaron y aprobaron. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ellos ya tienen aprobado, Ernesto, un dictamen para el crédito 5036. Ese dictamen incluye 50 millones para Fomilenio y ellos saben que en ese préstamo son los fondos que están disponibles. Pero para retrasar más y tratar de culpar al gobierno, hicieron esta jugarreta. Okay. Y yo se los dije, esto que han hecho es inaudito, de verdad lo que están haciendo es jugar con la imagen internacional del país. Fomilenio me envió también a mí una carta en la que ellos dejan explícito diciendo que jamás se les consultó la fuente de asignación de recursos y no le consultaron al Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Retrasando para después salir a decir que es culpa de alguien más. Pero esto, Ernesto, es culpa de los diputados. Estamos a tiempo de remediarlo. Antes del 7 de diciembre, entiendo. Pueden ratificar el crédito 5036 del BID y así poder salir del impasse con Fomilenio. Es inaudito que sigan jugando con los convenios internacionales y con los compromisos de Estado. Le quiero recordar al FMLN específicamente que este convenio fue firmado por el profesor Sánchez Serén en el año 2014 y es necesario que se honren las obligaciones de Estado. Nosotros ya hicimos nuestra parte, ahí tienen el crédito. No le sigan mintiendo a la gente, no le sigan mintiendo a la Corporación Reto del Milenio. Ustedes saben muy bien, por lo menos los miembros de la Comisión de Hacienda, porque yo se los he explicado y yo he llegado con las notas, de que la fuente de recursos es el crédito 5036. Ok, ¿estos proyectos están paralizados, Alejandro, ministro? No, todavía no, estamos en esa espera. El proyecto cierra el 7 de diciembre, todavía tenemos espacio para que ellos puedan remediar esta situación, pero yo quiero ser contundente, Ernesto, es responsabilidad de los señores diputados. Uno, jamás consultan las decisiones como que fueran los expertos en todo. El artículo 226 de la Constitución de la República es clara y dice que el ministro de Hacienda es quien dirige las finanzas públicas del país. Dos, siempre tratan de atrasar todos los procesos que lleven, digamos, soluciones a la población. No entiendo para qué detener las obras, no entiendo para qué detener los centros escolares. Eso es lo que quieren, que las condiciones en las que el gobierno del presidente Bukele encontró el país se mantengan, pero eso nosotros no lo vamos a permitir y vamos a seguir, como te digo, Ernesto, trabajando en pro de llevar soluciones a nuestra gente. Este decreto en el que también contempla fondos del FODES, ¿cómo lo reciben? De acuerdo a lo que percibo con esta postura y lo que puedo intuir, es que a lo mejor el presidente vaya a vetarlo. Bueno, eso es lo que todos pensamos. Claro. ¿No? Sí, es que lo que pasa es que los señores diputados tienen que también explicarle a sus alcaldes por qué los engañaron y por qué les dieron una fuente que no tiene, que no es cierta, pues. O sea, esos decretos, los fondos no tienen, es que no tienen, no tienen validez jurídica. No tienen fondos. Es que, Ernesto, no es que no tengan fondos, no es que no tengan fondos. O sea, están en el fideicomiso, o sea, si le quieren ir a quitar, si le quieren ir a quitar los créditos, y esto es importante que lo sepan aquellas personas que están tramitando un crédito en este momento con el fideicomiso de Bandesal. Es importante que lo sepan los que están tramitando un pago de medias planillas por la pandemia COVID en Bandesal. Si esos fondos están ahí se han puesto a disposición de la gente, de los microempresarios y de los medianos empresarios. Entonces lo que ellos quieren es quitarle este dinero a los micro y medianos empresarios y entregar el FODES a sus alcaldes. Eso no es posible, o sea, yo les he dicho, miren, restituyamos los demás ingresos, ellos tienen entrampados 660 millones.
Ernesto, a nosotros solo se nos ha aprobado cerca de 359 millones, que son todos los que ha usado el Ejecutivo. De ahí todo lo demás se le ha ido para alcaldías, 75 millones más 116, 191 millones entregados a las alcaldías. Y el Ejecutivo, como te digo, solo ha tenido 359. Solo las transferencias de $300 costaron 375 millones. Todavía no podemos ni compensar lo de las transferencias de $300 a toda la población con lo que se le ha aprobado al Ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer los señores diputados? Autorizar la restitución de ingresos y que podamos darle soluciones a todos. Pero ellos están entrampados o están bastante empecinados en seguir bloqueando al Ejecutivo y alargando las discusiones. Y yo creo que ya es momento de que esa actitud pare y que le demos soluciones a nuestra gente. Ok, voy a una pausa, 7:47 minutos. Cuando regresemos, ¿cómo está el tema de la deuda política también? De acuerdo a los partidos, debió haberse entregado hace 2 meses para poder de alguna manera financiar esa campaña política que arranca el 27 de febrero. Otro elemento. Y por otro lado también siguen los jueves de evasores. Sí. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Vamos a la pausa. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros hablando de años. Yo creo que es importante, hablando de tiempos, vamos a hablar precisamente de este tema de la cual insisten los partidos políticos a propósito sobre el tema de la deuda política. 2 meses antes, según la ley, deben de ser dadas a los partidos. ¿Hay dinero para la deuda política, ministro? No, por el momento, Ernesto, tenemos que ser muy claros, ¿no? Yo tengo que priorizar el gasto y creo que si le preguntamos a la población, si dejo de comprar insumos médicos, sí, o les doy la deuda política a los partidos. O sea, que no estén pensando en que van a recibir dinero. Es que, vean, nosotros estamos en una condición bastante crítica, pero si me mandan la solicitud, pues yo la voy a procesar y vamos a ver qué decidimos en su momento, pero debemos todos estar plenamente conscientes de la situación en la que estamos. No sé qué partidos políticos son los que le han estado pidiendo, pues, o no sé si tú has escuchado quiénes son los que ya le están pidiendo. Bueno, el partido, o sea, varios, incluyendo el partido, el FMLN, por cierto, el día de ayer daban unas declaraciones, sí, la jefa de fracción, en la cual consideraba que, entre otros aspectos, el tema de la deuda política debería haber sido dada ya también, ¿no? Bueno, entonces es importante que la población sepa que a pesar de que todos los salvadoreños estamos pasando por un difícil momento, que muchos salvadoreños han perdido sus empleos, que probablemente usted que ahora nos está viendo en su casa, pues tiene cierto grado de incertidumbre sobre sus ingresos, es importante que también sepa que el FMLN está pidiendo que se le pague la deuda política a ellos en este momento. Yo, de verdad, como ministro tengo que tomar decisiones. Yo sé que a algunos no les gusta mi estilo, porque yo sé que en el pasado han habido tantos compromisos aquí entre los círculos del poder, Ernesto, que se pagaban uno con otro y con otro favor, y nosotros solo negociamos con las soluciones de la gente. Nosotros, de verdad, no vamos a entrar a un diálogo o vamos a entrar a una conversación que no vaya a llevar beneficios a la gente, a la población. Y en eso estoy enfocado. Hoy por hoy, la deuda política, en este momento, llegar a solicitarla o llegar a cobrarla, de verdad, me parece una, perdón por la palabra, Ernesto, pero es una sinvergüenzada. En ese término me quiero referir, es una sinvergüenzada de aquellas personas que vayan a solicitar que se les pague la deuda política. ¿Cómo es posible que mientras muchos salvadoreños están sufriendo, la diputada Nidia Díaz está pensando en que no se le ha pagado la deuda política a su partido? Acaban de gobernar durante 10 años, Ernesto, y con muchísimos casos de corrupción que se les han imputado o que se les ha mencionado a algunos dirigentes del FMLN. Y venir a esta hora, en plena crisis por COVID-19, a pedir que se les pague la deuda política, creo que es una desfachatez. Nosotros debemos de ubicarnos como funcionarios públicos, debemos de ubicarnos en la realidad del pueblo salvadoreño, debemos de ubicarnos en la realidad de aquel que menos oportunidades tiene. Y creo que al pedir la deuda política en este momento, cargando más las finanzas del Estado, lo único que buscan es
seguir ahogando del Estado o algunos lactando de los recursos del Estado. Ministro, y eso no creo que sea algo que deseen los salvadoreños. Ministro, voy a correr en el tiempo. Sí. ¿Qué tan consistentes son los jueves de evasores, como se le ha llamado a llamar? El tema de la denuncia de evasión que usted coloca en materia de aviso a la Asamblea, en la Fiscalía General de la República. Bueno, nosotros, te puedo hablar con números, Ernesto. Nosotros hemos recuperado en un año de haber lanzado el plan antievasión. En un solo año recuperamos 219 millones más. Esto sin contar con los 40 millones que nosotros hemos presentado a la Fiscalía General de la República. Es decir, es recaudación, digamos, por cumplimiento disuasivo o por cumplimiento voluntario. Es decir, al ver que hay una denuncia en la Fiscalía General de la República, el contribuyente dice, bueno, a mí antes de que me lleven a esa fase, yo voy y me acerco a pagar. Y eso es lo que se ha estado viviendo en el Ministerio de Hacienda, una técnica que nunca se había usado, un combate frontal contra la evasión fiscal, una mediatización también para disuasión del delito de evasión fiscal, y eso es lo que nos ha dado los buenos resultados. 219 millones adicionales, más los 40 que están en avisos en la Fiscalía General de la República, que son más de 65 casos con aviso de prejudicialidad para que sea investigado por el señor Fiscal General de la República. Hasta este momento solo hemos tenido acción en 2 casos. Estamos esperando que la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado también acompaña al Ministerio de Hacienda para recuperar estos fondos para los salvadoreños. En el pasado, Ernesto, nunca se combatió a la evasión fiscal. De este país se han estado drenando año con año entre 1.500 y 2.000 millones de dólares por evasión. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos apuntalado un plan antievasión, hemos lanzado la UREF, que es la Unidad de Recuperación de Evasión Fiscal, que esperamos hacer también dentro de poco unos anuncios bastante, digamos, muy buenos para la población salvadoreña, porque van encaminados a recuperar los fondos que se han perdido por evasión fiscal. El FMLN, los representantes que estuvieron antes de usted criticaron muchísimo que no hay dinero para pagar esto, lo otro, pero sí hay dinero para pagar un dinero extra, un salario extra de personas, de funcionarios que están ad honores por parte del Ejecutivo. ¿Qué piensa al respecto, ministro? No hay ningún salario doblemente pagado, Ernesto. No hay un dinero extra entregado a ningún funcionario, y pues si ellos así lo creen, pues que utilicen las instancias correspondientes. Pero siempre vemos que son publicaciones tras publicaciones tras publicaciones. A mí, por ejemplo, 2 periódicos que venden muy pocos ejemplares, por cierto, y que están casi a punto de aparecer, en varias ocasiones de desaparecer, en varias ocasiones me han criticado o se han inventado 1 y 1000 novelas, y cuando vamos a, digamos, a las instancias correspondientes, por ejemplo, se me fue a denunciar al Tribunal de Ética Gubernamental. A las 2 semanas el Tribunal de Ética Gubernamental sacó una resolución y dijo, esta demanda es improcedente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los medios de comunicación, que están con muchísimo miedo, porque pues por fin van a tener que respetar las reglas del juego, van a tener que pagar impuestos. Esos medios de comunicación que durante mucho tiempo se aprovecharon del sistema, durante mucho tiempo se aprovecharon de favores de otros funcionarios en el pasado, ahora están bastante timoratos porque ya no tienen esos privilegios. ¿Desde cuándo van los medios escritos a pagar impuestos? No, todavía no hemos presentado la iniciativa, Ernesto, esperamos presentarla en los próximos días, ya está lista la iniciativa. Creemos que también el principio de justicia tributaria debe regir a todos los empresarios. A muchos nos ha tocado comenzar desde abajo y siempre nos ha tocado pagar nuestros impuestos. Y no es posible que a mucha gente que hasta este momento no ha pagado impuestos, ahora pues como medio de presión utilicen reportajes tras reportajes tras reportajes tras reportajes. Para nadie es un secreto que para 2 periódicos de este país, pues el presidente Bukele nunca les ha caído bien, creo que todos ya lo sabemos, y que se han dedicado a atacarle sin ningún fundamento desde que estaba en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Desde entonces atacan y atacan y atacan consistentemente. El 640, regresando al tema del decreto, pues ¿sí? Seguramente va a ser vetado a su criterio.
Bueno, lo está revisando el presidente, pero el mismo presidente también salió a dar declaraciones. Advirtió, sí. Nosotros tratamos de evitar, Ernesto, que se aprobara digamos, este mal decreto. Yo no me gustaría llamarlo adefesio jurídico, pues, pero la verdad que es una aberración, aún con conocimiento de causa, tratar de implementar un decreto que uno, por la vía jurídica no tiene ningún asidero y dos, por la vía práctica no da ninguna solución. Okay. Pero entonces ellos lo han hecho nada más para retrasar, pero el mismo presidente de la República, el mismo día que estaban aprobando el decreto, dijo, miren, este decreto adolece de estos requisitos de legalidad y además les recuerdo que los fondos del fideicomiso para nuestros micro y pequeños empresarios ya están implementados y disponibles en Bandesal. O sea, ¿qué quieren? ¿Quitarle los fondos a los microempresarios para dárselos a sus alcaldes? Hay que preguntarle a la población si está de acuerdo con eso. Ministro, gracias por haberme acompañado. Le agradezco mucho que siempre esté disponible para poder de alguna manera conocer su reacción y las acciones que también hacen en pro de la administración de los fondos públicos. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, gracias a todos tus televidentes por acompañarnos en la entrevista. Pues y con muchísimo gusto estoy disponible ahora y pues para las próximas entrevistas también. Muchísimas gracias. A ustedes son las 7:59. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.